En este tema de Química 1 hablaremos sobre la nomenclatura stock y tradicional que se utiliza en los hidruros, óxidos y sales binarias. Antes de comenzar, es muy importante tener en cuenta la información que está en esta tabla acerca de la nomenclatura tradicional, ya que esta se va a basar mucho sobre los estados de oxidación. Tenemos que ver cuántos estados de oxidación tiene un elemento, si es el único, si es el mayor, si es el menor, y dependiendo de esta información que nosotros recabemos, vamos a poder agregarle algún sufijo o algún prefijo. Teniendo en cuenta esto, entonces podemos comenzar hablando sobre los hidruros. Estos van a ser compuestos que van a estar conformados por un átomo de hidrógeno. Ahora, dependiendo con qué tipo de elementos se junten, encontraremos hidruros metálicos y no metálicos. En los hidruros metálicos, como su nombre lo dice, tendremos a un hidrógeno y algún elemento metálico. El hidrógeno en este caso va a actuar con un estado de oxidación de -1. Su fórmula estará escrita de la siguiente forma. Primero tendremos al símbolo del elemento metálico, seguido de la H del hidrógeno y después del número de la valencia del elemento metálico, en este caso el que está representado con la N. Hablando de la nomenclatura tradicional, como ya habíamos mencionado, se va a basar en la tabla mostrada con anterioridad, solamente que antes del elemento metálico se pondrá la palabra hidruro. En el primer ejemplo tenemos a CaH2. En este caso tenemos que se llama hidruro cálcico. Esto es porque primero viene la palabra hidruro y después viene el calcio, que es el elemento metálico. Ahora, el calcio tiene solamente un estado de oxidación que es +2. Al ser el único y basándonos en la información de la tabla anterior, podemos decir que su sufijo sería el ico, por lo que entonces dice cálcico. El siguiente ejemplo es FeH3, el hidruro férrico. En este caso, como podemos ver en la tabla periódica, el hierro tiene dos estados de oxidación. Aquí estamos utilizando el +3. Es el mayor de ellos, por lo que basándonos en nuestra tabla anterior, podemos ver que su sufijo es el ico. Así que por eso se llama hidruro férrico. Hablando de la nomenclatura stock, podremos ver, igual más adelante, que esta es una de las más sencillas. Aquí solamente vamos a agregar la palabra hidruro seguido del elemento metálico. Usando los ejemplos anteriores, aquí tenemos CaH2, es hidruro de calcio. Así simplemente, ya que nada más tiene un estado de oxidación, no se debe agregar nada más, a diferencia de FeH3. En este caso habíamos dicho que el hierro tenía dos estados de oxidación, por lo que se debe especificar cuál se está utilizando. En este caso se llamará hidruro férrico y entre paréntesis, con números romanos se tiene que especificar el número 3. Ahora, pasando con los hidruros no metálicos, aquí tendremos que en la combinación el hidrógeno tendrá un número de valencia de +1 y este se mezclará con un no metal. Aquí vamos a tener igual la nomenclatura tanto tradicional como stock, pero en este caso va a depender si estos hidruros no metálicos van a estar en una fase gaseosa o si están en una fase acuosa. Ahora, en la nomenclatura tradicional y stock en una fase gaseosa, vamos a tener que el no metal tendrá una terminación uro, por lo que en este caso, en nuestro ejemplo, tenemos HF. En este caso será fluoruro de hidrógeno y en HCl será cloruro de hidrógeno. Ahora, para la nomenclatura tradicional en la fase acuosa, tendremos una terminación hídrico, después de los elementos no metálicos. Por ello mismo, ese tipo de compuestos también son llamados hidrácidos. Como vemos en el ejemplo, HF sería ácido fluorhídrico y HCl sería ácido clorhídrico, empezando con la palabra ácido, y en el elemento no metal tendríamos la terminación hídrico. Es importante mencionar que en los hidruros no metálicos en la fase gaseosa hay algunos que ya tienen ciertos nombres establecidos. Por ejemplo, NH3 es comúnmente conocido como amoníaco, así como CH4 es conocido como el metano. Por ello, no es muy necesario ocupar la nomenclatura anterior, simplemente podemos utilizar estos nombres. Muy bien, pasemos con los óxidos. Estos van a ser aquellos compuestos que van a estar conformados por átomos de oxígeno. En este caso, su número de valencia va a ser -2. Y se van a combinar con metales y no metales. Ahora, dependiendo de esta combinación, vamos a poder encontrar a los óxidos básicos y ácidos. La nomenclatura para ácidos y bases va a ser exactamente igual. Aquí vamos a encontrar al stock y a la tradicional. En este caso, la stock es más sencilla. Simplemente pondremos la función, el elemento y el número romano, dependiendo del estado de oxidación del elemento metálico o no metálico. En este ejemplo tenemos N2O.
Empezaremos con óxido, que es la función, y después simplemente agregaremos de sodio. No necesitamos ningún número romano porque el sodio solamente tiene un estado de oxidación que es +1, por lo que así se deja. Ahora bien, la nomenclatura tradicional nos basaremos igualmente en nuestra tabla anterior. Primero tendremos una función, un prefijo y una terminación. Usando el mismo ejemplo de Na2O, tendremos que primero va la palabra óxido. Y la palabra sódico lo vamos a obtener gracias a que el sodio solamente tiene un estado de oxidación, por lo que siguiendo la información de nuestra tabla, la terminación sería ico. Así que con esto podemos llamarlo óxido sódico. Por último pasaremos con las sales binarias. Esta va a ser la combinación de dos elementos de la tabla periódica, siempre y cuando no sean hidrógeno y oxígeno. Ahora, aquí dentro vamos a encontrar a las sales neutras, que es la combinación de un metal con un no metal. Es importante mencionar que en ambas nomenclaturas, la terminación del no metal será uro. En la nomenclatura stock tendremos la terminación uro en el no metal, seguido del nombre del elemento metálico. Por ejemplo, FeSl2 y FeSl3. Aquí tenemos que se llaman igual, cloruro de hierro. La diferencia está en el número de oxidación que se está utilizando. Por ello mismo tenemos entre paréntesis el 2 y el 3 para diferenciarlos. En la nomenclatura tradicional igualmente tendremos la terminación uro para los no metales. Utilizando los ejemplos anteriores tenemos FeSl2 y FeSl3. Ambos tienen la palabra cloruro. Ahora, el primer ejemplo está utilizando el número de oxidación +2 del hierro. En este caso es el número menor de oxidación, por lo que su terminación, dependiendo de la tabla anterior, será oso, mientras que el otro ejemplo está utilizando el +3. Al ser el número mayor, entonces su terminación será ico, por eso se llaman cloruro ferroso y cloruro férrico. Y bueno, eso sería todo en cuanto a la nomenclatura de hidruros, óxidos y sales binarias. Muchas gracias.